intercambio y diálogo no lleva tanto tiempo. Así que había preparado esto como para hablar un poquito de cómo hacer más objetiva la evaluación. ¿Pero qué evaluación? Una evaluación escrita, que es una instancia, ¿no? Y después los ejes para ver. ¿Ustedes cómo anduvieron? ¿Ya presentaron? Porque yo me comunico, les hablo y todo. ¿Ya presentaron los trabajos obligatorios? Bien. Vengo esperando siempre la clase como para hacer preguntando que sí. O sea que tenés el del eje 1 y el del 2. Sí. Bien. ¿Qué práctica presencial? Práctica en terreno 2. Sí, yo tengo el 1 y el 2 y el final. ¿Tu apellido es? Buya. Porque yo la medida, lo único que me pasó, les cuento, bueno, primero les cuento, me gustaría que me cuenten cómo se organizaron como en el módulo, cómo les resultó la cursada de esta manera, ¿sí? Si el módulo de esta manera, así como está, sirve o no, o sea, la organización que tienen, la plataforma, el sitio, eso estaría bueno que me cuenten un poco porque es como evaluar la respuesta, la respuesta mía y demás. Y después me sirve a mí para organizarme de otra manera o acomodar alguna cosa para la siguiente corte. Bueno, yo personalmente es la primera clase que vengo con usted, o sea que como que la hice virtual. El módulo yo lo terminé entendiendo y si había algún tema que por ahí necesitaba algo, los links estaba bueno para leerlos. Como el del eje 2 que estaba lo de las inteligencias, sí. Eso lo tuve que leer y ver, digamos, para ampliar. Los videos también. Sí, los videos y eso. Pero sí, yo por eso hice ahora el final, ahora cuando me lo corrija, verás si está bien. ¿Cuándo lo entregaste? No lo entregué todavía, porque por la plataforma, yo hice el primer año que lo di con la plataforma y ahora la cambiaron un poco. Así que ayer pregunté en el grupo cómo subir, así que voy a subir todo ahora. Perfecto. Y después con el tema de las guías de lectura, esas que tienen van con nota, pero... Por ahí, a ver, en mi caso que soy más estructurado, a mí me sirvió mucho porque me daba la secuencia. Entonces me resultaba mucho más didáctico poder ir leyendo y avanzando, lo mismo con los... Yo te mandé los opcionales, los optativos. Sí, yo también. Porque bueno, voy a probar. Me también tengo que al final antes que los optativos, pero... Lo que pasa es que va llegando, miren... Iba avanzando, ¿viste? Con el tema. A nosotros nos llega todo el material a una bandeja de entrada. Claro. O sea, nos solo llega un aviso de mail con un link. Y yo cuando abro la mañana empiezo de arriba, claro, y voy todo lo que voy encontrando, se lo voy mandando. Y después hay otro sector que lo descubrí hace un mes, más o menos, que ahora justo estábamos charlando recién con Luis y la gente que está dirigiendo esto, que no tenemos un aviso de que llegó, que es lo que estamos pidiendo que podamos llegar a colocar en la plataforma, porque yo estaba segura que estaba totalmente al día, porque a través del aviso de mail me llegaban trabajos finales integradores, más optativos, más los obligatorios. Hay 4 optativos por eje, 4 finales y el integrador final, que es el mapa. Entonces, como yo veía que estaba todo ahí, seguía corrigiendo. Yo me sentía súper al día, hasta que recibo un mail de un alumno que me dice: profesora, fíjese que mandé... Sí, yo te lo mandé, pero igual seguí sin estar. No, eso ya avisé. Y ayer le volví a avisar a Leandro, o el viernes. Por eso te lo volví a mandar la última vez, porque dije, disculpa, pero te lo mando de vuelta igual. Me contestó que estaba re bien eso. Y otra vez me volvieron a avisar que no me encontraban. Supongo que eras vos. Pero no solo vos, porque no, pero eso es aparte. O sea, eso fue aparte. Le avisé de nuevo a Leandro esta semana y me mandó una captura de imagen para explicarles cómo me buscan cuando no me encuentran, porque él no puede resolver el por qué no aparece en mi mail. Más allá de eso, como ustedes pueden acceder a la plataforma, a mí me llega todo por mail. Entonces hay muchos que me entregaban el trabajo integrador final y yo ya lo tenía y lo corregí y lo envié. Lo que me sucede es que al llegar todo a la misma bandeja, no es que yo lo veo por alumno, ¿sí? Lo veo a la medida que llega, entonces voy corrigiendo y voy enviando. Esos trabajos, los optativos, los veo nomás con nota, pero siempre les hago una devolución. Sí. Y los que son obligatorios... ¿Qué obligatorios? Hay 4 obligatorios que están en la plataforma, que van a promediar con el trabajo integrador final. ¿De esta misma materia? Sí. Porque yo tengo que son 4 optativos y un final. Hice 2 optativos y el No, final. No, son 4 obligatorios y el final. El optativo era una forma... Los optativos estaban dentro del texto. Están dentro del texto. Y los obligatorios son los de multiple choice. Y el final. Claro, porque son 10 ¿Bastantes de evaluaciones? Porque a ver, lo que me pasa es que me mandan cómo te está, o sea, Dice que la letra letra a través de una plataforma. Claro, eso es Y a mí eso me complejo. Porque yo
materia como jerarquización de los conceptos y todo, porque Los optativos son y eso lo puedo dar porque, bueno, Claro. por eso yo No, de hecho, los optativos los haciendo los pensados. pero igual entendí que esa guía de lectura era buena, porque a mí me pasa que Los cuando optativos veo que que se no se equivocaron, yo tengo acceso al comentario, se los comento. Ya recibido. Necesito los optativos Claro, porque quiero volver. les explico cómo es que aparte les mando yo links, que les por ejemplo yo les mando video o alguna página educativa que la lees y hacen luz en un segundo. Cambió la plataforma, no me gustó. La podés Y guardar. sabía que venían con mucha complejidad en primer. Claro, en el caso de la etapa anterior sí, está. Cerrar la página. Entonces, Bombardeo te puede de ganar la la de visto esto. que la grafía de todo y no estaba armado. La siguiente cosa. Ahora sí, sí, estructura. ahora con el Se va a mando de guardar, todas se va a materias. guardar donde sí Con que el luego módulo se va a partir de está, ahí. se Que fue el desafío fue lo que se nos planteó, que fue ordenado para ustedes. No fue que Son somos- cuatro somos- horas. y Son alguno cuatro, que quiere o puede sea, los poner votos una son online, radiografía no son o multiple y choice. Sí, yo agrego porque tenéis que leer lo que está y que por ahí Claro, por ahí al final hay esa- inquietud. Entonces agrego siempre. Aparte que como agrego cosas que son más ricas, vos ves un videito de 5 minutos y me moviste así. Y cuando das respuesta por ahí a distancia, un video es súper esclarecedor. Bueno, igual te cuento que los 4 trabajos, pero son guías de lectura Sí. que tenés que resolver a través de un múltiple choice. Y después, si tenés algún error, yo te hago la devolución Sí. y a veces lo que les pongo es como para que, porque si bien uno escribe y habla como si el otro estuviera, que está ahí, pero Sí. no lo ves, a veces les agrego algún link, alguna revista educativa o alguna página o algún Sí, yo me portal de imprimí todo el educación. módulo. El módulo me lo mandé a imprimir y trabajé sobre eso. Por eso no me salieron estas que Igual si estaban vos en- mirás en la parte de evaluación dice que hay 4 actividades obligatorias, porque está agregado eso. ¿No? Claro, yo interpreté mal. No te preocupes. Igual las optativas, ¿sabes lo que tenían de bueno? Que te van preparando Claro. para el trabajo final. Sí. Yo le decía, eso no, vamos a yo llevar. hice las optativas, hice las que veía que necesitaba para llegar a ponerle al trabajo final. Porque lo que sucede es que a veces confunden mapas con redes o tienen Claro. errores conceptuales sobre lo que es un mapa conceptual justamente. Y aunque yo les pongo en la actividad final que antes de hacer el mapa vean el link, muchos no lo miran. Entonces, bueno, están todos, digamos, los apoyos que van necesitando como para llegar al final y entender. A mí me resulta mucho más rico un mapa conceptual donde vos me mostrás qué entendiste de la materia, cómo jerarquizaste los conceptos y cómo la podés unir, porque es una síntesis en definitiva. Pero bueno, la plataforma, con el formato que tiene, esta y yo trabajo en otra, en la Universidad FASTA, necesitas también tener otro tipo de evaluaciones como estas guías de lectura que les puse, que van con nota también. Es más, no sé si no saqué de ahí, no me acuerdo si no saqué de ahí el link para bajar el CMAP Tools. Sí, puede ser. Me parece El que saqué la CMAP Tools. Sí. El Por eso saqué de que ahí, es no muy me bueno acordaba. también para eso es el Corel, no el Corel no, el Smart Draw. Para hacer los mapas Ese me lo probé. conceptuales. Mapas y Ay. líneas de tiempo y todo. Se llama Smart Draw, es hermoso lo que se hace con ese. Pero es online, bueno. No, tenés una versión de prueba y podés Ah. hacer, no me acuerdo, suponete hasta 10 mapas. Y después, Claro. Sí, después de empezar. No, Pero porque ese había está. uno, por eso me bajé el el CMAP sí es gratuita, la Claro, versión de CMAP. me lo bajé en la computadora y trabajaba desde ahí, no lo hacía online. El mapa es El el tema mapa de la conceptual, cuando estoy construcción trabajando mía. y sobre todo en secundaria, y hablo del ciclo superior, porque para llegar a realizar un mapa conceptual con los chicos necesitas, o sea, primero, en primer año, el alumno que todavía no tiene la capacidad o está en camino de la capacidad de abstracción, hablamos de Piaget, Sí. y necesita de lo concreto, pedirle que pueda enlazar conceptos, no. Sí se pueden poner los conceptos y ayudarles a jerarquizarlos. O sea, hay todo un camino que puedo hacer para llegar a que después un alumno de cuarto, quinto, sexto año haga un mapa. Ahora, por ejemplo, estamos en época de evaluaciones integradoras. Un mapa conceptual de la materia es genial, porque si el chico en una hoja A4 puede jerarquizarte los contenidos de la materia y vincularlos, ya está. Yo esto lo hablo y ahora que vamos a ver el tema rúbricas para corrernos un poco de entender el aprender como el haber memorizado lo que dije. El profesor da y el alumno tiene que repetir. Y la verdad que lo cierto es que a veces repiten para ese día y se lo olvidaron y no le sirve. Y un alumno que puede
generar un mapa conceptual de una materia, ese chico aprendió. Porque está jerarquizando los conceptos y uniéndolos entre sí. Entonces, a mí me pasaba que por el tema de plataforma, eso voy a lo personal, tengo que tener estas guías de lectura y demás porque es el tipo de evaluaciones que propone la plataforma. Tiene 4 o 5 propuestas. Y después prefiero hacer un trabajo final integrador abierto, que me mandan ustedes por mail, porque yo miro el mapa y ya sé cómo vieron la materia, si la lograron comprender o no. ¿Hay que mandarlo por mail, no por compartir documentos? Lo compartís por documento. Yo lo recibo por mail porque aparte... no existe más. No, hay una carpeta. Sí, una carpeta. Se llama... Tareas se llama. Sí, bien. Pero bueno, si lo subís, igual lo que pasa es que el error mío es que a mí me llega... Si vos ponés el clic, les llega el mail siempre, porque tiene una opción, enviar mail. Yo cuando le respondo les subo, les pongo la nota y después le hago una respuesta y le pongo enviar mail y entonces le llega. Pero si no haces el clic de ahí, no estaría. Bien, entonces... ¿Pasas el nombre del programa que bajaste para hacer el mapa? Sí, map. Sí, mi casa, Sí. Igual como digo, en la punta está el link. Pues yo no me acuerdo cuál apunte estaba. Claro. Y Ahí entonces está. lo saqué Este de una es punta. gratuito pero también está, que al principio lo puedes usar porque está como todos los programas que te ponen en internet, tenés una versión inicial en la cual podés hacer algunos mapas sin problema, después se bloquea el programa. No, pues yo no me acordaba si había sido de manera de ella o en ciencia y tecnología. Porque en ciencia y tecnología también te plantea un montón de programas. Bien. Y el otro es Smart Draw. Yo había bajado uno, pero era online. Y ¿Cuál tengo un es el? problema, claro, ahora tengo un problema con el tema de los conectores, que no los puedo poner. Yo me volví loco. No, me hice terrible el mapa conceptual y me puedo poner los conectores. No tenés hecho, yo de hilo, ponéselos y después saco la foto y mandalo. No vas a hacer todo eso. No puedes ponerlo. Sí, por eso yo O usé sea, ese. nosotros digo, estamos todos trabajando, viviendo y demás, y no puedes 2 veces un mapa porque no. Bajalo, imprimilo, lo haces con alguna fibra finita o algo, después sacas una foto y lo subís. Ese es lo que tiene bueno, que como no es online, es una conexión pésima, me lo bajo y lo bajo en la mano. Ustedes disculpen, pero ya expliqué, tengo mi casa en construcción y encontrar algo en mi casa es algo como en guerra. Tremendo encontrar mi casa. Bueno. No, por eso te preocupaba. Todo lo que quieran, todo lo que ustedes coman. Hagan una segunda vuelta, si no después nos vamos a elegir nosotros. ¡Ay, no llego! Se ve esperar. Bueno, entonces, el otro día, igual después voy a ver si esto lo puedo subir, esto de rúbricas porque va a quedar para todos. Nos pedía uno de los chicos pedía el tema de las rúbricas. Las rúbricas, a ver, primero enmarcarnos un poco. Nosotros venimos la mayoría formados en un paradigma donde el docente era el poseedor único del saber, el docente enseña, el alumno aprende, y yo evalúo lo que sé bien, si lo repite como lo dije, o de donde lo dije que tenía que estudiar, o de donde dije que tenía que estudiar, el alumno aprendió, y si no, no sabe. ¿Sí? Ese es el paradigma. Pasa muchas veces, todavía en las prácticas actuales, que ese es el paradigma que están dando muchos de los docentes, y eso hace que haya también mucho fracaso escolar, porque, bueno, obviamente que los chicos, los jóvenes, hoy son distintos, y además que claramente que un alumno no sepa repetir de memoria algo que yo dije en clase no quiere decir que no sepa. Entonces hay que buscar otras formas de evaluar. Pero lo cierto es que lo otro que tenemos como problema es que tenemos ligado, si yo les digo qué es evaluar, ¿ustedes qué me dicen? Qué problema, ¿no? Es un Vamos a proceso. hacer. Es un proceso. Bien. ¿Qué más me dicen? Es para certificarte a vos si lo Sí, que... todo eso que me dijiste me encanta, certificar. Decime. certificarte si lo que transmitiste llegó y cómo llegó.
frase. Internalizar conocimiento. ¿Cómo fijar conocimiento? No me lo dijiste, porque estaría ligado al fijar conocimiento según vos me decís. La evaluación. Bueno, como ahí. También evaluar o pasar por esa evaluación es un proceso de aprendizaje. Porque, Ligado al proceso de aprendizaje. sí, lo tomaría como el alumno está en ese momento diferente, o lo toman diferente. Sí, ¿y sería un aprendizaje significativo? Sí, eso después es un aprendizaje significativo cuando tiene significatividad lógica, o sea, el alumno puede asociarlo a algo que ya conocía, ¿sí? Y psicológica porque también está adecuado a la edad de un alumno. Pero no siempre los aprendizajes son significativos. Uno espera que se sea porque un aprendizaje que es significativo difícilmente te lo olvides. Es como un poco lo contrario al memorístico. Bueno, ahora les cuento. ¿Qué evaluar? Es ver en qué parte del proceso de aprendizaje está el alumno. A ver, piensen esto. Tengo 30 alumnos en un aula. ¿Sí? Evaluar es ver en qué parte del proceso de aprendizaje está el alumno. Entonces, el lío se nos arma cuando nosotros, al evaluar, le agregamos aquello que nos pide el Estado, que es calificar, para después acreditar. ¿Sí? Y son tres cosas diferentes. Porque si vamos a hablar de diversidad, ¿sí? Y acordarnos que en el aula las 30 personas o 40 que estén van a ser todas distintas, van a estar todos haciendo un proceso diferente. Y depende de dónde nosotros tengamos puesta la idea de qué es lo que el alumno debe aprender, ese alumno puede acreditar o no. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, en cambio, si yo al inicio del año, cuando hago el diagnóstico, sé que están todos en esta línea de largada, y cuando voy avanzando, voy viendo cómo está cada alumno y voy viendo hasta dónde llegó cada uno, lo importante sería que avancen, porque es proceso. ¿Sí? Ahora, ¿dónde esto hace agua como sistema? En que el Estado nos pide que acrediten con 7. Y entonces ahí van todos los 7 que cada docente se le ocurra que sea un 7. Bueno, eso quiero decir, es totalmente subjetivo. Porque antes era global y vos hacías un promedio, o lo que nos tocó a nosotros. Tenían los peores y los mejores, y en el medio el resto. Sí. Y te ponían una nota en función de ese promedio de gente. Lo que ¿O era pasa es que individuo? la historia era así. La escuela son dos paradigmas. La escuela en que me formé yo, si querés, era de alguna manera para una elite, porque vos respondías a lo que pedía el docente y si no te ibas, y era o trabajás o estudiás. Y no era una escuela obligatoria. La escuela actual es una escuela obligatoria, se ve obligatoriedad por ley hasta los 18 años, y el alumno tiene que ingresar, permanecer y egresar. Y en ese camino buscamos calidad educativa, porque si no, le ponemos el 7 y ya está, y egresó. Pero después, en eso es donde estamos haciendo agua como sistema educativo, porque entran a la universidad y están haciendo cursos de ingreso a las universidades de comprensión lectora. ¿Y qué pasó en el medio, en los 12, 13 años que estuvo el alumno en la escuela? O sea, ¿qué pasó? Es una estafa. ¿Cómo puedes estar 13 años en la escuela, entre jardín, que ahora se universalizó a 4, o sea que son 14? Desde 4 a 18 años y después ir a una universidad donde en un curso de ingreso estás viendo comprensión lectora. O secundario no saben las tablas. Entonces, ¿qué pasó en ese camino? Se pasó que en esta modalidad de que comprendiéramos que el ingreso, permanencia y egreso era obligatorio, bueno, ponemos el 7, inclusive hasta del sistema y del Estado mismo, ponemos el 7 que acredite y listo. Pero acreditar acreditó, pasar de grado pasó y yo pregunto, ¿aprendió? ¿Y qué fomentamos en los chicos? Fomentamos el SAFE, porque el chico se saca un 7 y en vez de pensar cuánto aprendió, dice SAFE. ¿O no? Pero no es en función en realidad de las capacidades de cada individuo. A eso Ahí estás. O sea, El si paradigma vos actual lo que tenés hace es decir, bueno, voy a evaluar, y evaluar es proceso, alguien lo dijo. Evaluar es ver cómo el alumno empieza y cómo termina. Entonces, si vos empezaste y el alumno fue trabajando y fue creciendo, y bueno, tendrás que replantearte qué es ese 7 que vos pensás que es y si ese 7 va a ser igual para todos, porque a lo mejor
en algunos casos, el alumno, cuando empezó no tenía ni idea, por ejemplo, de manejar la computadora. Hoy maneja, puede abrir el programa y escribe una oración. Bueno, ¿no aprendió? Sí, aprendió. Entonces, tendrías que ir viendo cada uno. En cambio, hay otro que tenía computadora en casa y que ya manejaba muchísimo y aprendió mucho más respecto de él. ¿Pero esto significa que este no aprendió? Bueno, ahí está el tema. En realidad, por ahí no. Por ahí ese que tenía todas las herramientas, lo único que hizo es avanzar un poquito más de poner el punto en la I. Exacto, entonces la historia es, por eso es ver procesos. Entonces la evaluación no va a estar constituida solamente por la evaluación final que tomo, porque en algún lado tengo que tener alguna nota, porque también el Estado me pide acreditar. Sino va a estar dado por un seguimiento de los chicos, en los cuales yo vea si realmente está aprendiendo o no. Por eso es proceso. Y por eso no está determinado solamente por una evaluación final o una evaluación media o 3 evaluaciones escritas en el trimestre, sino por la asistencia del alumno, por si participa o no, por si está inquieto, si me pregunta, no entendió, bueno, le fue mal, pero vino, lo hizo de nuevo, me preguntó 50 veces. ¿Sí? O sea, todo, la evaluación va a ser integral, no va a estar supeditada solamente a lo escrito. ¿Y por qué hablo de esto? Porque voy a hablar de rúbricas, que era algo que me habían pedido, y las rúbricas son instrumentos que me permiten ser objetivo frente a una evaluación escrita, pero frente a una evaluación escrita, que no es la única forma en que yo voy a estar evaluando a un alumno. ¿Sí? Entonces, después de enter. ¿Ven que dice rúbricas buscando objetividad en la evaluación? Bueno, cuando en este proceso de evaluar yo voy a necesitar de alguna examen o prueba escrita, es muy difícil sostener la objetividad cuando yo estoy corrigiendo. Y yo les digo que me pasa, y les contaba la otra vez, que a veces me pongo a corregir y cuando llego a corregir 8, 9, 10 evaluaciones, tal vez en el primer punto yo veo que está equivocado y le pongo un error. Pero cuando avanzo, llego al examen 10 y veo que hay 9 que se equivocaron en la misma, y en ese momento planto bandera y digo, bueno, ¿cómo expliqué esto? Porque no puede ser que nadie lo entendió. O no lo expliqué bien, o tal vez, claramente pude haberlo explicado bien, o tal vez lo tomé y no me acordé y no lo había dado. Supongan que también nos puede pasar. Entonces siempre, cuando estoy corrigiendo, también me estoy autoevaluando. Es continuo, o sea, esto es... Y de ahí va ligado al eje 3 cuando hablamos de reflexión-acción. La tarea docente es una continua reflexión sobre lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces no puedo pensar en el paradigma anterior donde el docente enseñaba en la planificación, ponía objetivo aprender las tablas, 2 más 2 son 4, se lo digo al chico, tomo 2 más 2 son 4, puso 5, desaprobó. Tengo que ver que pasa todo ese proceso del alumno y tengo que ver también si yo realmente expliqué que 2 más 2 era 4, si lo expliqué lo suficiente y si me entendieron todos. Entonces, cuando estoy corrigiendo, sobre todo, por ejemplo, nos pasó el mes pasado con Silvana en la universidad que estábamos corrigiendo ensayos, ¿no? Y bueno, un ensayo es un documento que tiene la característica de una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción explica el porqué, que es lo que se va, en ese caso era lo que se iba a investigar. En el desarrollo, la introducción sería una síntesis de la explicación. El desarrollo toda esa explicación y después explica cómo concluís, qué concluís vos de esto. Y bueno, cuando empezás a corregir y llegás por 10, 20, 30 ensayos, ya ni te acordás lo que es la introducción. Entonces, tener una rúbrica recordando qué espero del punto 1 y de la introducción, qué espero de la... Eso me ayuda a volver a la objetividad cada vez que estoy corrigiendo. Entonces, para eso sirven las rúbricas cuando dentro de lo que es una evaluación de proceso, además voy a tener una evaluación escrita. Y esto lo digo mucho y si lo estuviera todo el año alumnos se lo seguiría diciendo, porque es una herramienta más, no es la evaluación escrita, no es trabaja todo el año y ahora tomo la integradora, que es la mitad de la nota del tercer trimestre, resulta que un alumno que tenía 8 y 8, le vamos a la integradora y rinde la materia en diciembre. Entonces, ¿cómo tomé esa integradora? ¿Qué instrumento utilicé? Eso también pensamos. Yo, por ejemplo, ahora en estos días estoy viendo las integradoras que van a tomar los profesores, porque se puede integrar de una manera súper creativa
tenés además un montón de otras notas del tercer trimestre, pero claro, ¿qué se hace? Se promedian todas las notas del tercer trimestre con la integradora. Un chico que viene de maravillas, suponete, le tomaste una integradora súper memorística y ese día no llegó a estudiar eso de memoria y lo mandaste a diciembre a la materia. Y ahí lo mandaste. Porque si vos venías haciendo el proceso y sabés que fue aprendiendo, que había llegado a un 8 en el primer trimestre, porque participa, porque presenta, porque tiene su carpeta completa, porque por todo, y no puede ser que una evaluación determine el destino de una materia de un alumno. Entonces, también hay que ver los instrumentos. Hay muchas formas en que yo puedo ver si realmente aprendió o no. Por eso les decía hoy, mi evaluación integradora final de ustedes es un mapa de la materia, donde les pido que hay determinados conceptos que no falten. Y ahí veo cómo los jerarquizan y cómo los unen. Ahí ves si entendió. Y no necesito... ¿Qué les voy a poner? Que me respondan de memoria qué es la reflexión-acción. Vas al modo y lo contestaste. Ahora, si no le diste, no haces un mapa. Y por ejemplo, les cuento porque esto estuvo muy lindo, muy creativo. Una de las profesoras de geografía en sexto año tiene que tomar integradora y da problemas ambientales. Entonces, tienen que desarrollar una charla TED de 10 minutos que pueden hacerla en forma presencial, si es que no les da vergüenza, o la pueden traer filmada. Elegir un problema ambiental y ahí incluir, o sea, sí, incluir todos los temas que se vieron en el año. Entonces, es un flor de desafío. Tenés que en 10 minutos, a través de un problema ambiental, y lo puedo hacer en casa, y mientras lo esté haciendo, y vuelva a leer, ya está. ¿Sí? Después tengo otra profesora de biología que armó una parte de la evaluación integradora es grupal y domiciliaria, y de resolución domiciliaria. Y la otra es presencial. La parte grupal y de resolución domiciliaria tienen que crear un organismo con las características de todo lo que ella vio en el año en biología. Y eso lo presenta. Ellos no saben, yo ya lo vi, cuando tengan que resolver la parte final, le hace preguntas sobre su organismo. Entonces, hay muchas formas de saber si el otro sabe y no necesariamente es tomando la evaluación escrita. Tomando una evaluación escrita, por ahí te quedas muy contento si ves que repitió lo que vos dijiste, pero en realidad no tenés la certeza de que el otro sabe. Y muchas veces puedes llegar a cometer, con este sistema de acreditación, con integradoras y demás, puede llegar a ser muy injusto. No en el formato, en ese formato. Bueno, las rúbricas les decía que les ayudan. Ven, dice tabla de doble entrada, donde se describen criterios y niveles de cierta tarea, objetivo o competencia en general de complejidad alta. Siempre lo vamos a usar, ahí está, miren, se hacen rúbricas hasta para corregir mapas conceptuales. Esto yo se los voy a subir y en las últimas diapositivas les puse algunos sitios para crear rúbricas y algunos otros para leer. Y sé que son serios porque son de universidades y demás y es buen material. Esto que miren, me hizo ruido cuando dije se describen criterios. Volviendo a hablar de la evaluación, y en esto hablo de evaluación escrita y no evaluación como proceso, que el alumno sepa con qué criterio voy a evaluar, también es importante, porque yo puedo, ¿cuántos me entregaron el mapa conceptual? Disculpen que autorreferencia, pero es para qué. Yo puedo ponerte un 8 porque se me ocurrió, o mostrarte qué criterios usé, qué puntaje le asigné a ese criterio y por qué te sacaste la nota. Entonces eso hace que la evaluación sea ética, porque si no yo puedo hacer cualquier cosa. Si estoy cansada y no vi bien las cosas, te pongo una nota. Si estoy descansada o me agarraste en un día que estoy feliz. Entonces, más allá de las rúbricas, es súper importante. Es que así se aprende, digamos, porque te da claro, y te das cuenta. Y la evaluación, además, es parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje. No es un final en donde te pongo una nota. ¿Se lo podés publicar antes de? Los criterios, nosotros los ponemos en el examen. Antes los poníamos nada más que... lo tiene, me parece. Te pone prolijidad, te pone vos fijate que en mi caso, en la evaluación de... Yo sí que sé que la puse, esta... Sí, por eso. Sí, pero digo, los profes, inclusive con el tiempo hemos llegado a consensuar criterios por departamentos, donde por ejemplo la presentación, la prolijidad en la presentación, el vocabulario que uses y la ortografía son criterios comunes a todos los departamentos.
Entonces tenemos, en la evaluación le ponemos criterios generales y después los criterios por departamento, algunos que son muy específicos, por ejemplo, respetar el vocabulario de las materias en sí, y criterios específicos de cada materia. Entonces, cuando el alumno está siendo evaluado, no solo sabe qué contenidos vas a tomar, sino qué criterios estás evaluando. Eso también ayuda. El dibujo técnico es pulcritud, la caligrafía y bueno, la diferencia de los grosores. Y bueno, pero sí, claro. Igual te digo que esas cosas tienen que estar, porque podemos ser una sociedad más abierta, pero hay cuestiones de orden que nos sirven para sobrevivir como sociedad. Entonces la pulcritud está divina. Claro. Si no, mira las calles de Mar del Plata. Claro. Pero yo decía que los doctores tendrían que hacer caligrafía. A lo mejor si no le decís pulcritud, la Claro. gente se siente que está en este siglo, porque pulcritud te suena como a... Algo de antes, sí. No creo que hubiera que perderlo, porque Claro. en realidad uno ve y las sociedades avanzadas son pulcras. Sí. Y vos caminás por la calle y no tenés que llevarte por delante nada que tire otro. No. Yo me reía por eso, dibujo técnico, fantástico. Ahora, las huellas digitales quedaba pegado por todos lados. Entonces nunca saqué una buena nota. Ah, No sé por qué. teníamos hasta un secador que ponías así Sí, para claro. la nota. No, Yo siento, te digo, vos, ¿qué edad tenés vos? 33. Mira, yo tengo 54 y como viví de todo eso, y digo lo que se vive hoy, siento que me pasó un tsunami. No. No me digas que sí, es tremendo. Nada que ver. Claro, porque pasamos de la estructura completa a la desestructura completa, y ninguna de las dos. O En sea, muy poco tiempo y muy grande el cambio. muy grande el cambio. Tal Muy cosa, grande el es cambio, poco tiempo. Bueno, fíjense, como les decía recién, son una guía de puntuación, ¿sí? Usadas en la evaluación del trabajo del alumnado. Y bueno, ahí cuando dice describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea, ahora traje una para que veamos, y van a ver ahí cómo se va puntuando y según ese producto le vas a poner la puntuación. Bien, clarifica lo que se espera del trabajo del alumno. Si sé qué criterios me van a calificar, sé qué se espera. Sé que trabajé este contenido y que se espera que cuando yo me vaya a expresar, me exprese con un vocabulario determinado y que responda a todos los criterios que el profesor puso. Y cuando yo voy a corregir, me acuerdo de esos criterios, uso la rúbrica y después califico en base a lo que pedí. Porque a veces también nosotros tenemos esa incoherencia de que pedís una cosa y después ya ni te acordaste. Entonces después le dices, profe, pero no me dijiste, porque ellos no se olvidan. Bien, me pasas Tiene distintas aclaraciones, ¿ven? Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno o alumna y en qué grado, con lo que permite ser, bueno, sí, una herramienta evaluativa como de aprendizaje. Es una herramienta que permite, lo estoy leyendo horrible, ¿eh? En esta parte no me filmes, que permite al alumnado conocer lo que se espera de él en cada tarea, actividad y en qué grado. ¿Sí? Yo como hablo mucho antes y después cuando lo voy a hablar me apuro porque ya lo dije. Ya me apuro. Bien. ¿Ven? Intento delinear criterios. Yo fui poniendo como un poco qué es la rúbrica de distintos lugares que fui sacando. Siempre es lo mismo. Es saber qué voy a corregir, cómo lo voy a corregir y qué puntuación le voy a asignar a eso para ser objetiva a lo largo de 30 correcciones. Si no, después va dependiendo del cansancio de uno, lo que les digo, hasta del estado de ánimo. Sirve para organizarse también. Sirve para organizarse, pero sirve para que la evaluación nunca es objetiva, pero que sea lo más objetiva posible. ¿Sí? Exacto, o sea, porque claro, cuando lo aplicas de tu subjetividad, pero digo, acerca a la objetividad a la evaluación. A ver, pásalo. Bueno, esto es bárbaro. La semana pasada nosotros tuvimos clases presenciales en FASTA y el trabajo final de los alumnos es presentar un proyecto de investigación. Y le dimos la rúbrica con la que se la vamos a evaluar. Entonces, vieron cómo van a afinar ese proyecto. Se dejamos colgada la rúbrica en plataforma. Porque ¿qué es lo que yo quiero? Que aprendas. Y si a vos, que yo te facilite este instrumento, hace que estés una semana diciendo, no, espera, en el marco pide tal y tal cosa, cuando defino el tema tiene que ser claro y conciso, el problema puede ser como una pregunta,
Si yo tengo todo eso, voy a estar trabajando toda la semana para que salga bien. ¿Y qué es lo que quiero? Que el otro aprenda. Si en cambio se dirime entre si aprueba o no, porque importa más la nota que lo que el alumno aprendió, entonces sí estamos en problemas. Pero si quiero que aprendas, entonces justamente ahí habla de esto, de que los docentes que se basan en rúbricas para evaluar el desempeño de sus alumnos tienden a compartir la rúbrica. Una consulta. ¿Sí? Lo trabajas con ellos. Sí. Por ejemplo, cuando tenés un chico integrado, ¿podés modificarlos? Sí, pero en realidad no es una modificación que haces vos. Cuando vos tenés una integración en el aula, el trabajo es en equipo. Vos trabajás en equipo con la modalidad especial. Sí. Entonces, vos vas a aportar el conocimiento académico que tenés en tu materia. Sí. Y el docente especial te va a ayudar a crear las configuraciones de apoyo para que puedas llegar y explicarte cómo llegar o cómo trabajar con este alumno. Entonces, el alumno, una consulta, porque no estoy empapada en las evaluaciones se las mandan, ¿sí? Ah, eso, va, digamos, a su escuela especial, el doble jornada hace y va a la... Eso cambió, eso era antes así. La Ley Nacional de Educación lo que hace es generar niveles y modalidades que actúan complementándose. Bien. Entonces, niveles tenés, inicial, primario, secundario y terciario, y después tenés la modalidad de adultos, de enseñanza en contexto de encierro, especial, hay más, son 8, pero no me estaré acordando todas. Lo cierto es que vos podés trabajar combinando. Ajá. Entonces, hoy la Ley de Educación Especial lo que hace, y la última modificación es del año pasado, es que vos podés tener una matrícula compartida con escuela especial, y es cuando hay determinadas materias a las que directamente no podés lograr que el alumno acceda, entonces trabaja en la escuela del nivel, en las materias a las que puede acceder ahí, y en las que acceden a otra escuela, acceden a otra escuela. Bien. Otro es el caso cuando el alumno puede acceder a todas las materias, pero hay que graduar la dificultad. Claro. En ese caso, trabajás con la maestra de la modalidad. Bien. Y estas evaluaciones vos las mandás y ella las ve y genera la configuración de apoyo. No les gusta que digan las adaptas, así que generan las configuraciones de apoyo. Bien. Y después, entonces por ahí tenés un alumno que puede realizar la misma evaluación de matemáticas y precisa estar con la calculadora. ¿No? Sí. Pero a ver, ¿cuánto de nosotros hubiéramos necesitado? Yo levanto la mano, hubiera necesitado la calculadora, lo que a mí matemáticas me costó un horror. Siempre la probé, pero digo, en realidad es que si hablamos de diversidad, tenemos que entender que esto no está pasando no solo con ese alumno, recién estamos aprendiendo a trabajar esto, ¿no? Bien, y después está también la posibilidad, vos cuando ya generás un diagnóstico y estás trabajando de continuo con los chicos, un mes después de que los tenés, a veces vos mirás y decís, acá hay algo que no me cierra y no puedo decir qué. Y eso no hace que el alumno tenga que tener una integración o tenga que estar trabajando con la modalidad especial. Pero de todas maneras vos sabés que hay algo que estás necesitando y a veces no lográs encontrar la herramienta para trabajar. Y la nueva resolución de especial te permite que te contactes con la escuela, una de las escuelas especiales, vienen, asisten al aula varias clases, ven cómo el alumno trabaja y te dan herramientas para que puedas trabajar vos. Entonces, lo que normalmente responde el docente, porque esto genera inquietud y uno siempre tiene miedo a lo desconocido, es: a mí no me prepararon para esto. La realidad es que no, nosotros, porque elegimos lo que estudiamos, las carreras que estudiamos, estamos preparados para nuestra disciplina. Pero trabajamos en equipo con un docente que te va a poder contar cómo vas a trabajar. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un caso en primer año, que el docente viene y nos cuenta todo. Y es complejo, porque, por ejemplo, el alumno entiende todo, para él es todo, no me sale el concepto, ¿cómo es que se dice cuando uno entiende literal? Es absolutamente literal. Entonces es un alumno que debe trabajar con la calculadora, pero el profesor de matemáticas se olvidó, porque todos tenemos que aprender y no nos tenemos que sentir mal por esto, y uno de los días que ve a los chicos con los celulares dice: guarden todos los aparatos, y por 10 días estuvo sin la calculadora, porque guarden todos los aparatos hasta que nos dimos cuenta.
No, es genial, es un aprendizaje continuo, porque esto le puede estar pasando a cualquier persona, y lo que tenemos que aprender es a mirar y que la normalidad es la diversidad en el aula. Y no es que porque esté integrado o no, es la diversidad. Los seres humanos somos todos distintos, entonces, si bien hay cosas que tenemos que estandarizar, porque somos un docente para 30 o 40 alumnos, acordarnos que a lo mejor hay uno de los chicos que escrito se sacó un 3 y si vos lo llamás al escritorio, en el mismo momento, le decís, a ver, esto, porque a veces uno lo mira y te das cuenta que lo rompió, pero no lo pudo explicar. Rápido te vas dando cuenta de esas cosas. Entonces, a ver, decime, el punto 1. Y resulta que te lo dice divino, pero no lo puedo escribir. Entonces, obvio en el mismo momento, no lo hacemos en otro, porque también buscamos el tema de ser justos con el resto de los alumnos. Bueno, pero eso justamente le pasaba a mi marido, que es hipoacusivo, al momento de escribir, 2 o 3 cosas escribía, 2 o 3 palabras, digamos. Y entonces después se dieron cuenta que en el oral era él bien, y bueno, bien se defendía. Entonces ustedes pueden decir que no sabe. Y puede ser que porque no pueda dar cuenta en forma escrito, ese alumno no tiene que estar en un aula. Es a eso lo que tenemos que abrir la cabeza. Y cuesta porque la idea es todos derechitos, todos mirando al docente, el docente dice y el alumno escribe lo que el docente dijo. Listo, con eso acreditas o no. Y lo cierto, y a mí fue a ver, imagínense lo derechita que yo estuve en la escuela. Yo tengo una estructura como persona que responde a esa época y que además no me siento cómoda por personalidad en una desestructura, digamos, en otra forma. Pero de tanto leer, de tanto hablar, de tanto estar con los chicos, desde que me di cuenta de todo esto, estoy maravillada y estamos trabajando así. Y es una escuela en la que cabemos todos. Y debemos caber todos. Y todos aprendiendo. No te pongo el 7 para que la inspectora no hinche. No. Trabajo por tu 7 hasta que lo logremos. Y vemos cómo. A veces es difícil que todos sigamos para el mismo lado, ¿viste? No, es que la ley está y tenés que trabajar así, pero una cosa es cambiar leyes, otra es cambiar cabezas. Claro. Y normalmente uno tiende a ser como docente como lo aprendió a hacer, como alumno, no los profesorados. Entonces tiende a reproducir lo que aprendió en esos momentos. Pero cuando uno puede, por eso les digo, siempre se los digo, en la tercera clase que estoy con ustedes, la docencia es como el ser enfermero, ahí tiene que haber un encuentro desde lo humano. Para que uno pueda ver al otro y ver qué le pasa. Entonces, desde ahí, a mí me ha pasado, de verdad, en un momento asistí a una evaluación, no me meto nunca en las evaluaciones porque yo creo que la autoridad del aula es el docente, así que no me meto demasiado. Pero tenía una alumna que yo sabíamos que tenía serias dificultades y nunca podía aprobar una de las materias. Así que fui y me senté, ya de ver a la profe se ponía a llorar, porque ya la materia le generaba. Entonces, bueno, en ese momento la nena se pone a llorar, yo le digo que se vaya a lavar la cara y que después vuelva, y la docente me dice, mira, yo no, muerta de risa, me dice, no sé por qué generó esto. Le digo, mira, genera respeto, no miedo. Porque yo tengo 1000 alumnos y tengo un respeto hermoso de los alumnos, pero no que te tengan miedo, porque ¿cómo poder tener un encuentro con el otro para poder enseñarle cosas que a veces cuestan, que hasta uno se niega con uno mismo, si el otro te tiene miedo? Bueno, la cuestión es que cuando volvió, obviamente el escrito, entonces antes de ahí mismo empezamos a preguntarle todo oral. Y una vez que se relajó, pudo. Entonces, si lo pensamos desde el paradigma anterior, obviamente nunca más esa chica se fue a la escuela secundaria y nunca la terminó. Pero si lo pensás desde de mirarnos en la diversidad, que es lo que somos los seres humanos, porque la normalidad en el ser humano es la diversidad, lo cierto es que hay que buscarle la vuelta. Entonces a veces está bueno cuando vamos a explicar los criterios y mandamos a los papás a decir, bueno, el examen de diciembre de la materia será de modalidad escrita, a lo mejor hablamos esto. Y digamos, bueno, pueden considerarse determinadas excepciones, porque claro, si lo que vas a evaluar es un escrito, chao, pobre, sepa o no sepa, porque aunque lo pueda responder desde la oralidad, eso no. Pero bueno, son cosas que cuestan, porque uno esto lo tiene asociado a este pensamiento que yo siempre les digo de que a nosotros con el otro formato nos fue bien y ahora a los chicos no les está yendo bien. Y es porque en el camino se entendió que bueno, como quieren a los chicos en la escuela, igual le ponemos el 7, así no molesta a nadie. Y lo cierto es que tienen que estar, tenemos que atender a la diversidad y tienen que aprender. Y ese es el desafío fuerte para nosotros como docentes, porque obvio que es más fácil, tomo un escrito, 10 no aprobaron, listo, sigo.
que ponerme a ver desde dónde puedo abordar ese alumno, cómo puedo acompañar, que no se da más que, a ver, en general, o sea, no es que uno tiene que estar evaluando de 30 formas diferentes, porque realmente no. Y porque si haces la evaluación diversa desde el primer día hasta el último, y no solamente escrita, vas a tener 1000 formas de ver evaluar ese alumno. Entonces, eso es lo que hay que como aceitando el pensamiento en esas ideas. Poné un poquito, una más, por favor. Bien, orientaciones para establecer la graduación de una rúbrica, porque claro, ahora van a ver esto. Fíjense. No se ve, pero yo se los voy a leer como para... O sea, nosotros supongamos, vamos a hacer así. Voy a hacer una acá, porque quiero que ustedes entiendan eso, que igual yo se los voy a colgar para que ustedes lo tengan. Suponete que estábamos con el tema de... Estoy evaluando la introducción que les decía recién del ensayo. Bien. Entonces yo voy a tener, para este ítem, 5, 4, 3, 2 y un puntito. Entonces, miro el tema, bueno, esto tiene que ir acá. Introducción. Bueno, tomo la introducción. Yo sé, tomo la introducción del ensayo. Entonces, sé que tengo, para esa introducción, puedo asignarle 5, 4, 3, 2 o un punto. ¿Sí? Entonces, le podría asignar 5 puntos si yo veo que tiene un nivel excepcional de desempeño en el tema de, o sea, cómo escribir esa introducción. O además propone y desarrolla nuevas, o sea, aporta algo más a eso que está escrito. Si la respuesta está completa, o sea, genera una serie de criterios para esos 5 puntos. Si responde a esos criterios, a la introducción, acá al costadito le voy a poner un 5. Así voy a seguir con desarrollo y conclusión de un ensayo, por ejemplo. Si suma 15, va a ser el 10. Después yo tengo una tabla, ¿sí? Ahora, por ahí, en realidad, en la introducción, el nivel de desempeño es estándar. No aportó nada nuevo, no, o sea, y es muy escueto. Y bueno, entonces acá, en vez de poner un 5, voy a asignarle un 3 a la introducción. Cuando yo sume acá, ya no me va a dar 15, sino 13. Cuando tengo que ver 13, a qué puntaje se corresponde. Porque a veces te pasa con estas cosas, por ejemplo, corregir este tipo de textos es complejo, porque vos los mirás y pueden estar bien todas las introducciones, pero no son todas igualmente ricas, no todas aportan algo, ¿no? Entonces, al tener como una escala de lo que espero, es más fácil calificar. Esto yo, acá les hice una síntesis, les puse los ejemplos y todo, porque al colgárselos en la plataforma, ustedes lo van a poder leer y lo van a poder entender mejor. Creo que igual esto se entiende, ¿no? Cómo se plantea. No se ve porque es muy chiquito y aparte no tiene mucha definición. Lo acerqué, pero igual no tiene mucha definición. Y es chico, o sea, es chiquita la letra. De todas maneras, yo, si avanzás 2 o 3 diapositivas, por esto bueno, ahí les hice un ejemplito más, hacer una más adelante. No, es que cuando lo alejo se hace más grande, pero no se ven las letras. No es la definición, ¿ven? Yo acá les aporto el tema de bibliografía para que puedan seguir leyendo, porque inicialmente, como cualquier cosa que uno empieza a hacer, lleva un tiempo de esfuerzo. Después yo la verdad que las miro y las genero en un segundo. En una hoja así hago, en un ratito lo haces, al principio, y no lo uso para todo. Pero hay algunas, por ejemplo, en las cosas que son más sencillas, uso la cuadrícula esa que les puse a ustedes en el trabajo final. Pero cuando el tipo de lectura es más compleja, como es por ejemplo un ensayo, y por eso traigo tanto ese tema, es bueno tener una rúbrica, porque de verdad vos podés tener 5 introducciones que no podés decir que están mal, pero no todas tienen el puntaje total. ¿Sí?
porque alguna está más completa que la otra, o por lo que fuera. Entonces, al tener una rúbrica puede ser más objetivo. Y darle un clic más. Fíjense que les agrego acá, hay una página web para crear rúbricas. Yo se las agregué para que después, sí, te buscas el área, y aunque vos no fueras a usar esa exacta, vos bajás un modelo y después le haces las correcciones que vos quieras. Pero no tenés que estar pensando tan profundamente criterios y demás, porque ya tenés la base. ¿Sí? Bien, esto sería lo de rúbricas. Los veo cansados y aparte tengo ahí nos queda ver el eje 3 y el 4 y yo sé que ustedes están desde las 8. Y esto es lo que es muy práctico. ¿Con los chicos de secundaria? Con secundario yo no doy. Yo tengo adultos, de secundario de adultos, y estoy en la universidad. En la universidad lo uso un montón. Pero siempre mínimo, para mí lo mínimo en una evaluación es lo que ustedes tienen. ¿Ustedes vieron la evaluación final? Está absolutamente explicado todo. ¿Tienen algún vínculo o algo como para que lean lo que tienen que hacer y lo puedan clarificar antes de hacerlo? Y después tienen los criterios y el puntaje asignado a cada criterio. Entonces que vos tenés transparencia en eso. Porque de verdad es que según, de verdad hasta si estás cansado podés corregir diferente. Lo entiendo ahora. ¿Eh? Lo entiendo ahora que lo diste, si no, es como que no... Claro. No había visto esto. Es que lo que pasa es que se hacen, perdón, pero como vieron la expresión esa que dicen a ojo de buen cubero, es como que lo miran, nunca el chico supo qué puntaje le habían asignado, después vienen y dicen, viene en la dirección, ¿Por qué ¿no? corrigieron? Me dice, profe, ¿por qué si contesté lo mismo yo tengo un 7? Sí, claro. Y tienen razón. Y a ver, la verdad es que antes nosotros lo veíamos, pero ni se nos ocurría preguntar eso. Y hoy los chicos lo preguntan. Sí, sí. Y eso está buenísimo. Bueno, en secundario una profesora lo usaba para los trabajos prácticos, monografías. Claro, bueno, es que las monografías, los ensayos, todo aquello que tiene un marco teórico, pero además una elaboración propia, necesitas alguna herramienta así, porque te vuelvo a decir, vos podés tener un marco que está excelente, pero los dos están bien, no vas a desaprobar ninguno de los dos, pero uno hizo un desarrollo excelente y el otro no. Si vos tenés graduado así, es más fácil. Y corrijas 1, 10 o 50, vas a seguir con la misma objetividad. No importa el cansancio, no importa la hora, no importa nada. Entonces, y pasa que, sí, de verdad, a mí me pasa ya con los trabajos, yo miro y cuando veo la estructura en una hoja horrible, hago así, horrible digo, porque no es que me siento, lo hago con Word, no. Hago una cuadrícula y veo más o menos cuánto, y con eso estoy guiándome mientras estoy corrigiendo. Y si no, si son trabajos prácticos más sencillos, directamente pongo los criterios, puntaje asignado, puntaje obtenido y nota final. Difícilmente después alguno de los alumnos me pregunta, profe, ¿por qué es un 7? Claro, vos le devolvés un examen, no le hiciste ninguna corrección, le pones un 7. ¿Qué aprende? Que tiene un 7 con el que acredita. Está feliz, está en secundaria. En cambio, hacerle la devolución de cuál es el error, mostrarle qué criterios ibas a evaluar, y entonces sabe que para la próxima vez hay que mejorar en esto, ponerle que sea para sacar mejor nota, que es lo que le pasa a los chicos, porque tienen muy ligada la acreditación. Pero no, sino para aprender más, para poder mejorar lo que salió mal. Bien, todo esto son instrumentos que yo podría haber agregado en el módulo, pero iba a tener 250 hojas en el eje 2, cuando hablamos de todos esos instrumentos que nos acompañan a lo largo de un año para que te ayudan a ir, son como un mapa, como una guía de ruta para ir analizando tu práctica y mejorándola. Quiero poner el otro power, si deben estar, poné escape, allá está, ¿ese? Y sí, vean. Eso, exacto. Bueno, vamos a hacer una síntesis de los dos ejes, así me preguntan todo lo que me quieren preguntar. Terminamos el horario y sí, vamos a llegar. Bien, bueno, dale por favor. Bueno, acá tienen, yo siempre pongo el recapitulando, porque en realidad la materia es una, no es que son ejes desconectados, sino que hay una conexión total entre los 4 ejes. Entonces recordar que en el eje 1 que hemos visto, nos pensamos como docentes del siglo XXI, recordando que entonces la misión o el trabajo del docente no sería la
transmisión de contenidos exclusivamente o de conocimientos, sino que vamos a acompañar y acompañarnos en el aprender a hacer con el otro, a conocer y hacer. Esto es según un documento que se le encargó a Delors por la UNESCO a fin del siglo pasado, ya tiene su tiempo este documento, y a lo mejor planteado de esa manera, o sea, el vocabulario corresponde al momento en que se hizo, pero cuando uno aprende, habla de aprender a hacer o hacer con el otro, estás hablando de diversidad. Cuando dice aprender a conocer, estás hablando de transmisión de contenidos y de conocimientos, y cuando dice aprender a hacer, estás hablando de competencias. O sea que cambian las palabras, pero la realidad es que el aula ya no es el lugar donde se aprenden cosas de memoria, sino que se aprenden, o sea, se transmiten valores, se aprende a convivir y se aprende a hacer, no solamente a conocer y repetir. Bien, esto estaba vinculado a las dos formas de ser docentes según el paradigma, que lo vimos hace un ratito, programático evaluativo, hago el programa, te tomo el programa. Y el reflexivo, comprensivo, que tiene que ver con esto de poder mirar lo que le decía, encontrarse con el otro en su humanidad y ver qué está pasando ahí para ver por qué camino vamos para aprender. Bien, ese sería el eje 1. El eje 2, hablábamos de que una vez que nosotros, dentro de lo que es el encuentro con el alumno a principio de año, antes del encuentro con el alumno, lo que vamos a hacer es primero poder conocer al par, ¿sí? Que estuvo, o algún preceptor o alguien de la escuela que conozca ese grupo, para empezar a caminar haciendo un diagnóstico. Después ir conociendo al grupo clase para poder ver cómo ese grupo interactúa entre sí y también un poco qué contenidos logró del año anterior. Y bueno, en definitiva apunta a poder lograr el mejor diagnóstico que pueda de ese grupo para poder empezar a trabajar con lo que se espera que yo vea en ese año. Acompañamos todo el año, evaluación de procesos, o sea, es evaluación permanente, no solamente de contenidos y por vía escrita, digamos, y memorística. Y los instrumentos habíamos visto en ese eje 2 que nos ayudaban a reconocer los alumnos en riesgo pedagógico, que son los que necesitan 9 o 10 o ya se llevan la materia, y también ver cómo trabajar la semana de orientación para que verdaderamente sea un espacio en el que seguimos aprendiendo y no en un espacio donde el docente dice no me preguntó nada. Entonces son 2 semanas en que hay mucho sueño en el aula, pocas ganas de hacer y se pierde el tiempo, y el chico después sale de la escuela y va a particular. ¿Sí o no? Y justamente hace calor y se prefiere. Exactamente. Entonces, si lo entendemos como proceso el año, la semana de consulta es parte de ese proceso de un alumno que en vez de terminar el proceso el 30 de noviembre lo terminará en diciembre o en febrero, o seguirá participando hasta que llegue el momento. No sé si está mal, que en ese proceso igual se plantean actividades, no solo consulta. Sí. Sí, se plantean, mirá, nosotros ya como hacemos, yo digo nosotros siempre porque obviamente es que uno remite a lo que está haciendo, como en septiembre ya sabemos que alumnos en riesgo, ya empiezan a completar carpetas, a trabajar, por ejemplo, cuando necesitan 9 o 10, sabemos que un 10 en matemática a veces no es posible, no es fácil porque se 10 en todo. Entonces, pero si el alumno sigue estudiando, tiene 6, 8, 9, 7, y el profe de matemática, en este caso que tiene casi toda la escuela, les da módulos del primer y segundo trimestre, que es lo que venía flojo, y lo van haciendo, una ida y vuelta de que te traigo bueno, después ese 10, aunque no sea el 10 del promedio, porque el promedio no da 10, llega. Porque al final, si en definitiva aprendió, entonces eso es trabajar el riesgo también. Una consulta, si por ejemplo uno tomó una suplencia en el tercer trimestre, va a costar más un poquito acostumbrarse a los chicos, a ver hasta dónde, ¿viste? Por ahí te lleva un par de días más hasta... Es más complejo. Y por ahí ya tiene que ser muy complejo. El secundario es mortal. Tiene aparte los chicos ya el riesgo. Claro, vos ya tenés un alumno que necesita un 10 y no sabés el proceso. Claro. Nos pasó ahora con una de las profes que está embarazada y estaba con reposo. Pero bueno, una genia que trabajó con la suplente, se mandaba, ¿viste? Y es más, cerró porque se fue justo a fin del segundo trimestre. Me pidió, me cerró, cierro las notas yo porque los voy a matar. Porque, claro, imagínate.
Entonces ella que los conocía cerró las notas del segundo trimestre y la fue acompañando por chat. Pero qué bueno WhatsApp. eso de parte de la ciencia. Pero eso, mira, ahí es donde tenés una de las grandes diferencias entre la gestión pública y la privada, no por la gestión en sí. Pero el tema de la pertenencia del docente, son docentes que se intentan tener en la escuela, o 12 o 10, en vez de tener 2 horas, el de matemáticas tiene 18 horas en la escuela. Claro. Las docentes de lengua son 2, tienen una primero, tercero y quinto, y otra segunda, cuarto y sexto, trabajan súper articuladas. Ahora, por ejemplo, yo quiero hacer una evaluación de cómo está la comprensión lectora, porque empezamos a sufrir nosotros también el hecho de que lleguen a primer año entre un 10 y un 15% de alumnos que no tienen comprensión lectora, y quiero ver cómo esto evoluciona en la medida que empezamos a trabajar en el secundario. Entonces las integradoras que las podíamos elegir, las hago todas de prácticas de lenguaje, primero, segundo y tercero, pero ellas ya están trabajando articuladas, para que la evaluación apunte a lo que queremos ver. Entonces, en eso, por eso es que esta ley de educación propone, no solamente para las escuelas de gestión privada, propone el sacar lo que yo dice profesores taxi. Sí. O sea, propone un montón de cosas que por ahí nosotros en la escuela ya desde la intuición sabíamos que era bueno, y desde la práctica, y ya lo tenemos. Y eso hace a veces la diferencia también entre la escuela privada y la gestión privada. La escuela es toda pública, la gestión privada y la gestión pública. Que hay muchas cosas que uno puede ir haciendo. Los docentes no van a asamblea a tomar horas. Vos tomás con un determinado perfil. Docente taxi, que va por todos lados. Si le dicen así que tiene 7 o 8 escuelas. ¿Pero qué pertenencia por ahí vos lográs con un docente que tiene 2 horas de física? Claro, que lo conoces. Le va a pedir que se conecte con el otro docente para... No tiene tiempo Pues, porque se tiene que ir a la y escuela. encima corrigen y tienen que adaptarse a 7 directores diferentes, correr entre una y otra para llegar. Es una locura. Entonces todo eso, en la ley, en los papeles está. Es difícil de llevar a cabo porque después tenés los gremios, el estatuto docente, un montón de cosas que también hay que ir acomodando para que todo se pueda llevar a cabo. Bien, sigamos, así no... Bien. Bueno, ahora vamos, esto igual venimos charlándolo, reflexión, acción sobre la propia tarea, es lo que hablamos en las rubricas. Eso se hace primero cuando se hace el diagnóstico, el prediagnóstico, luego en el diagnóstico después del plan. El tema de la reflexión, acción, sí, es continua. Es continua porque aunque uno no hace falta que hagas un instrumento de esto, vos te decís, bueno, es como me fue. Claro, como que te autoevaluar. Exacto, la reflexión acción es eso, es mirar la tarea, reflexionar cómo salió, ajustar lo que creemos que es necesario ajustar, volvés a planificar con esos ajustes y te volvés a evaluar. De eso se trata. Después, por supuesto, acá tenemos la definición que hace Eliot, que empieza con esto en el año, creo que es el 98, que no era muy común pensar en sociales en investigación. La investigación estaba como más, se remitía más a las ciencias exactas o naturales. Entonces, porque obviamente que donde interviene la acción humana es difícil hacer una investigación. Se puede, pero es más difícil investigar. Pero en realidad el docente es un permanente investigador de sus propias prácticas, ¿se dé cuenta o no? O salvo que ya, bueno, lleve la docencia como un autómata en donde decís, bueno, ya tenés todo tan esto, quitas lo que les decía hoy, evaluás esto, pero no es así, a nadie le pasa eso, por más que continuamente te estás replanteando. Yo les comenté que cuando recién empecé con la dirección de la escuela, hace un montón, agarro el libro de actas y tenía un docente que de 30 alumnos o 31 tenía 28 en diciembre de físico-química. Eso tiene que ser un semáforo para reflexionar sobre la práctica, porque seguramente es brillante de lo académico, pero es tan brillante de lo académico que tendría que haber dado clases en la universidad porque los chicos no aprendieron nada. Y además no solamente reflexionar sobre la evaluación todo el tiempo, llegué en esta clase, no llegué, cómo estaban los chicos, pude, no pude, o sea, es continuo el tema de la reflexión, y es como, por ahí lo dices, como una espiral entre reflexión, planificación, acción, reflexión, y otra vez, o sea, es como ir en una espiral o en un círculo en el cual vas a ir en base a reflexionar sobre lo que hiciste, a mejorar para lo que sigue. Una consulta, lo que hablaban en la universidad, ¿también se está cambiando? Sí. Están pidiendo, por ejemplo, vieron que la mayoría de los... Está acá, pero no aparece ahí. Sí, eso, ven aquí, se apagó esto. Sí. Sí, se apagó. No importa, mira, yo lo desenchufo, porque ahora no me voy a poner... Y me llevo la compu para allá para no olvidarme de decirles nada.
porque si veo las diapositivas y no me pierdo, porque yo me pongo, en la medida que me preguntan, me pongo a hablar de otra cosa, y después si no tengo el power. Lo de reflexión de acción, Sí. yo lo relacioné mucho con el grupo. No, El grupo no. clase, no personal, sino el grupo en sí mismo. Sí, en sí está relacionada más que nada con la enseñanza, más que con el aprendizaje, porque es una reflexión sobre tu propia práctica. Ah, está bien. ¿Sí? Tiene que ver con analizar lo que vas haciendo para mejorar la próxima planificación. ¿Mejoraste? O la próxima clase o lo próximo que vayas a hacer. Porque también yo lo que les decía de la evaluación hoy, si tomaste una evaluación y te das cuenta que todos se equivocaron en el punto 5, tenés que ver cómo diste el punto 5. Inclusive yo, parándote desde un punto de vista ético, ese punto, ese ítem, aunque valga 2 puntos, ya no lo consideraría. Porque si te lo entendió uno solo, ¿no? Claro, lo que querías preguntar. Exacto, lo pregunté bien, ¿cómo lo di? ¿Sí? O a lo mejor tampoco lo había incluido, como les digo, dije, bueno, voy a tomar hasta A, B y C, después no me di cuenta y tomé D. Pero eso, o sea, el ir corrigiendo es el ver cómo los chicos se desempeñan, es tu llamado de atención para ver cómo es tu oficio docente. Claramente, cómo vos estás llevando adelante la práctica docente. Bueno, acá veo un esquemita re lindo que no lo van a ver. Bueno, y después, con el tema de la coevaluación de las prácticas, vieron que en el eje 4 hablamos De la de la interdisciplinaridad y hablamos del trabajo cooperativo entre docentes, que no estamos preparados para eso. Uno cuando habla, hacia a nivel social hoy se habla de todo trabajo interdisciplinario en equipo. Ahora el docente es el profesional que más solo trabaja, porque planifica solo, va solo al aula, corregí solo, y bueno, ahora hay toda una mirada de empezar a trabajar en la nueva escuela secundaria, pero esto es a nivel mundial, no solo en Argentina. El tema de la interdisciplinariedad genera que sí o sí tengas que trabajar en equipos de trabajo. De hecho, este año hay un plan piloto que hay en Mar del Plata, por ejemplo, hay 8 escuelas privadas que están trabajando con trabajos interdisciplinarios en primer año de la secundaria. Sí o sí te tenés que unir a la otra persona para trabajar y trabajar en equipo. Y bueno, es un trabajo que no es fácil de hacer, pero que una vez que haces ejercicio de eso es muy rico. Entonces, la mirada está puesta en el trabajo colaborativo con otros docentes, pero otra vez ahí necesitas que el docente tenga una cierta cantidad de horas por escuela. Porque ¿en qué momento se reúne un docente que tiene 2 horas de clase por semana en esa escuela, 3 en la otra, 4 una? Nunca, ¿no? O sea, no podés. Y después teníamos como herramienta en el eje 4 también, cuando hablábamos de coevaluación, el tema de el poder observar prácticas, o sea, clases de compañeros, ¿sí? Que ahí, yo bueno, les había hablado también de los registros de observación, había registros abiertos y cerrados, en uno podías relatar lo que veías y en otro podías ir con una serie, por ejemplo, vas a ver cómo se comunica con los alumnos tu compañero. Y te centras nada más que en evaluar eso. Y te llevas algunos criterios. Entonces después está bueno de preparar todo esto para ustedes. Mis profesores el año que viene me van a matar, pero los voy a mandar a observarse. Porque realmente enriquece. Ellos trabajan mucho en equipo. Por ejemplo, ven en 6º año vanguardias en arte, ven vanguardias en historia, ven así. O sea, van viendo el mismo tema. Esto nosotros ya lo hacemos en todos los años. Pero, por ejemplo, el trabajo en equipo también, porque trabajan por departamentos. Pero esto de las observaciones, para que el otro después te diga, mira, esto te sale genial, esto yo lo haría así, o no, pero cuando vas y ves cómo lo hace el otro, te das cuenta que lo puedes mejorar, también enriquece un montón. Una consulta, cuando hacen la jornada de ¿Capacitación? Claro, ¿no tendría que ser eso, digamos, enfocarse en eso? Hay muchos temas que se están tratando que estaban ligados a la autoevaluación institucional que estuvieron buenísimos.
Después, según el criterio de cada directivo, nosotros, por ejemplo, si lo que viene para la jornada es algo que nosotros ya trabajamos mucho a nivel institucional, le dedicamos la primera horita para cumplir con lo que pautan y las otras horas aprovechamos a avanzar en otras cosas que tenemos que trabajar en la escuela. Las jornadas de por sí, si se aprovechan, son buenas, porque el material que viene es bueno y si vos ya como escuela, por ejemplo, ahora estamos con el tema de articulación entre primaria y secundaria. Nosotros en la escuela hace 11 años que la hacemos, entonces tuvimos la capacitación y demás. Gracias a lo que escuchamos enriquecimos otro poquito lo que ya hacíamos, pero si hay una capacitación, claramente no nos vamos a dedicar a eso. Entonces, después eso, también por eso estaba bueno, vieron que se decían jornadas de capacitación situada, porque eso permitía que cada escuela se dedicara a lo que exactamente, a su contexto. Así que bueno, se puede, en realidad, no les quiero dar muchas vueltas sobre lo mismo, están recansados, están desde las 8 de la mañana, son los sobrevivientes, porque quedan 7 variantes. Si quieren preguntarme de lo que fuera, no de este eje, del 1, 2, 3, 4 o de cualquier cosa de la escuela, dejo abierto el espacio para las preguntas. ¿Qué se te rompe? Pobre. Chicos, pasen los caramelos así. Sí. ¿Hasta cuánto? Dijo ella, solo no quieras. Agarró la bolsa y ¿hasta cuánto? Un poquito quedamos. No, caramelo. Bueno, cuéntame, ¿quieren preguntar algo? ¿Qué se les ocurre? De lo que les queda, de lo que vieron, de no sé. Pregúntenme, aprovechemos. Yo creo que es más de la estructura formal. Decime. Porque justo yo te en San José, en Balcarce, Sí, no sé. pero justo se está organizando. Está el director, la secretaria, pero después el jefe de área, jefe de sección. ¿Qué rol cumplen? O sea, ¿qué hacen con nosotros? Yo creo que sí que me pregunta, a ver qué viene ese de áreas por ahí, nosotros tenemos de departamento y unís, porque pueden ser áreas, unís las materias afines, porque ¿qué pasa? El directivo tiene que hacer el seguimiento pedagógico de un docente. Yo desde todo lo que es el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, todo lo instrumental y todo, estoy súper apta, pero seguramente voy a poder mirar mejor una materia como psicología que una materia como matemática. ¿Por qué? Por las habilidades que yo tengo también de lo que yo aprendí de las materias. Entonces, el tener jefes de área o de departamento te ayuda a que la mirada específica de la disciplina la hagas acompañado de un jefe de departamento. Y te ayuda, o sea, por ejemplo, cuando aunamos criterios para la evaluación, lo hicimos por departamentos. Entonces, primero yo me reúno con los jefes de departamento y digo, ¿qué es lo innegociable para el departamento? ¿No? Y de ahí partimos. Y después el jefe de departamento se reúne con los profes. Está bien, o sea, va encadenando una bajada de línea en definitiva. Sí, no solo es bajada de línea, porque va y viene. Porque, o sea, eso sí lo ves en una estructura muy piramidal, pero la verdad, la estructura piramidal existe porque obviamente que desde lo que el Estado pide tiene que haber alguien que sea el responsable final, que es el director. Pero es un ida y vuelta, porque pobre del profesor de matemáticas si yo tengo que ver si está haciendo bien lo de matemática. Hablo de sí, los contenidos en sí, yo puedo saber si está respondiendo al diseño, pero si hay un error conceptual lo descubre Mario, que es el jefe de departamento. Entonces, es un trabajo, digamos, para complementar. Yo lo siento como para complementar, es de equipo. O sea, en definitiva es la persona que está circulando. Exacto. Pero por eso, pero la persona que está circulando. Pero no, después vos decís si te lo vas a encontrar dando vuelta viendo lo que haces, o sea, claramente. No, porque no veo nunca, porque eso. Sí, pero con el director. Sí, es probable que él acompañe cuando se vean, cuando presentás la planificación anual, que vea un poco eso, cómo se está dando. Y después depende cómo también depende de la escuela, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también organizamos los actos escolares por departamentos. Entonces, marzo y abril le toca al departamento de Naturales Exactas y cada jefe de departamento con los profes van a estar armando todos los actos de esa época. Digamos, en lo especial, la especificidad del cargo, en realidad es el complemento ideal para el directivo en cuanto a la asignatura en sí, porque va a tener la mirada específica en el caso de exactas para exactas y naturales, en el caso de lengua para lengua y comunicación, que el directivo, si por ahí es justo de una de esas áreas, la va a poder ver, pero si no, no. Así que eso es todo. Es una forma de organizar mejor la tarea y complementarse.
Sí, por eso me llamó la atención, porque, o sea, yo en realidad lo que decía en suplencia era el director. Ah, Entonces el jefe de él, digamos, al que le reportaba de alguna manera ah, todo el año fue el director. Sí, cosas. Creo que fue un poco por la particularidad de que él era el titular de la cátedra, Sí, de la materia. Entonces, sí, sí, quería claro. saber qué estaba haciendo, pero... Normalmente, aparte también, para un jefe de departamento vas a buscar a la persona de esa área que la veas mejor capacitada, porque es quien te tiene que ayudar o sea, a complementar en lo que te digo, en el área. No todas las escuelas se manejan así, pero es una gran ayuda, porque si no vos podés hacer la corrección desde lo pedagógico, también podés ver si estás llevando bien adelante el diseño, porque uno el diseño lo puede leer y como es prescriptivo hasta la enseñanza es prescriptiva, no solamente en los contenidos, uno sabe si está enseñando cualquier cosa o lo que dice el diseño. Pero, por ejemplo, con el profesor que tenemos a cargo de exactas y naturales, descubrimos errores de concepto de la docente que daba físico-química. Y los puedes tener. Lo aprendiste mal, estás seguro, y, o sea, no me parece un horror, a mí me parece que te puede pasar. Entonces, si podés, y para mí hubiera sido totalmente inadvertido, porque yo no me voy a dar cuenta si lo está enseñando bien o no. Entonces, la mirada del que sabe de eso es fabulosa, porque está complementando, por eso te digo, para mí es un trabajo de equipo, más allá que legalmente el directivo tiene una responsabilidad última, si vos podés integrar distintos equipos de trabajo en la escuela, funciona todo mucho mejor, porque cada uno va a aportar desde el conocimiento, todos tenemos siempre una habilidad o un conocimiento mayor en algo. Entonces, eso es inherente en la escuela, ¿no? Para cada escuela en particular. Hay quien las tiene. Hay quienes sí, quienes no. Es el ideal, lo que pasa es que eso significaría asignar cargos para el que el Estado no está pagando. Hay muchas escuelas de gestión pública que tienen jefes de departamento. Hacen el trabajo de honorem y igual tenés el jefe de departamento que está coordinando y ayudando con ese trabajo. Igual hay. ¿Y después qué más decir? ¿Te quedas terminando? No, me quedé pensando eso La asistencia fundamental que hace con el cargo, con el trabajo directivo los jefes de departamento es que saben lo específico del área. Lo saben mucho mejor que yo, por ejemplo, ya te digo, mi escuela es orientada en sociales y yo en el ámbito pedagógico soy de ciencias de la educación. Entonces, si me decís filosofía, genial, me decís psicología, genial, pero donde hago introducción a la química, introducción a la física, matemática, y bueno, ahí la mirada disciplinar. Es lo que exactas. Exacto. Así que, bueno, eso sí, así sea. Es buenísimo cuando podés trabajar así. Y tiene que ver con esto que vemos con el constituir grupos de trabajo, equipos de trabajo donde complementás las miradas y complementás los saberes. Obviamente que sale mucho más prolijo. Y ahora, con esta ley que quieren suprimir los profesores de taxi, ¿se está haciendo como para que la ley ya está desde el 2006, pero es muy difícil porque con el sistema, con el estatuto y el sistema que tiene la provincia, en la gestión pública vos no podés desplazar a un compañero porque sí, tendrían que hacer un cambio terrible, porque viste que ellos se manejan a nivel de gestión pública por titularidades. Si vos ya sos titular, elegís qué escuela y ya sos titular de ahí, o podés ser interino y estás en otra escuela y viene un titular y te desplaza. Entonces, ¿cómo haces para poder complementar esa legalidad que ya existe con la legalidad, o sea, con esto que dice la ley? Es muy difícil. Derechos adquiridos. Claro, primero porque realmente está el tema de los derechos adquiridos. Y segundo, que hay que hacer un cambio de cabezas que es impresionante, porque obviamente que a todo el mundo le va a gustar tener la mayor carga horaria en una sola escuela. Pero después empiezan los choques de intereses, o sea, todos la queremos en la misma escuela, las escuelas... Bueno, en cambio, cuando la gestión es privada, uno ya va gestando o armando la escuela, porque los profesores no van a concurso. Vos llevas un currículo y entras por perfil. Todo en la gestión privada es así. Claro, Toda la gestión privada es así. La escuela, igual la educación es toda pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos por los mismos diseños curriculares. Lo único que tenemos distinto nosotros es el estatuto. El estatuto de docentes privados es más acotado, tenemos muchísimo menos derechos, digamos, que el de pública. Todo el mundo cree que es todo al revés de esto que les digo. Lo mismo que creen que la escuela privada está así, está limpia, está impecable, está arreglada, porque los docentes cobramos más y el Estado nos da la plata para todo.
Y lo cierto es que a la escuela privada el Estado le da una subvención del cargo docente, que puede ir desde el 25 o el 50% al 100%. Por ejemplo, en mi escuela nos mandan el 80% de los sueldos de todos los docentes de primero a sexto año, de mi cargo y de un preceptor. Todo lo demás, luz, gas, teléfono, todo el resto de los cargos, limpieza, personal de maestranza, portero, sale de la cuota. No sale del Estado. El Estado subvenciona al docente. Y si tenés ni la secretaria tengo subvencionada yo. Entonces cuando escucho dicen que abajo la escuela privada y que la escuela pública está mal por toda la plata que le dan al privado, yo siempre me ocupo de explicarles que el 15% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires viene a las escuelas privadas, que damos educación al 33% de la población escolar con mejor calidad educativa. Y nos están subvencionando parte de los sueldos docentes. Todo el resto es un negocio por el Estado. El mantenimiento del edificio corre por el cuenta de la limpieza, corre la luz, el gas, todos los gastos, más en nuestro caso el 20% del sueldo de los docentes, más todos los docentes que no nos subvencionan. ¿Todos los que son de gestión privada tienen una subvención del Estado? No, todos no. Hay muchas escuelas que están reconocidas por el Estado, tienen número de IEGEP, tienen que sí o sí dar el diseño curricular que está y no reciben subvención. Por ejemplo, el Leonardo da Vinci. Ese no. En la Einstein creo que no tiene nada. No. Yo creo que más que nada son las religiosas. No, hay de todas. Hay el General San Martín tiene, hay un montón que son de gestión laical o responden más a una época política que a una cuestión religiosa. Ese también es un mito, o sea, se supone que con esto, porque hay tanta movida social, con esto del tema de, miren que dicen separación iglesia-estado, no, en realidad hay escuelas religiosas y escuelas laicas que tienen subvención por igual. Y cuando no se dio, no se le da a nadie. O sea, no es que sí o sí le dan a la religiosa y no le dan a la... Nosotros tuvimos 6 años, cuarto, quinto y sexto sin subvencionar. Las sport creo que no reciben subsidio, que son... Pues es todo un mito, por eso yo siempre lo explico todo esto, porque de verdad, miren, la provincia de Buenos Aires tiene 4 millones y pico, creo que son, no quiero decir, pero sí sé que es, sin decir número de alumnos, hablemos de que en densidad de alumnos es la región que mayor densidad de alumnos tiene en Latinoamérica. O sea, es donde mayor cantidad de alumnos hay. Del presupuesto que se asigna en la provincia, el 15% va a la escuela de gestión privada. Atendemos al 33% de los alumnos y con mejor calidad educativa. ¿Y qué nos subvencionan? Parte de los sueldos de parte de los docentes. Porque yo, por ejemplo, no solo no tenía cuarto, quinto y sexto subvencionado, sino que mi cargo está subvencionado hace 3 años. Y ahora es el cargo docente de primero a sexto, el 80% del cargo mío y el 80% de un preceptor. Yo tengo 3 preceptores, secretaria, o sea, después... Y el curso de gimnasia, plástica, inglés... Todo eso está subvencionado ya, pero estuvimos años sin subvención, porque no es que le viene a los católicos, no, o viene para los que lo solicitaron de gestión privada, todo, o no viene. En un momento, hubo años que no, y después, bueno, por ejemplo, a nosotros nos hacen el corte de planta, o sea, el número de alumnos y todo, al año, creo que era el 2012, que teníamos hasta cuarto año, y también, por ejemplo, el cargo te viene subvencionado como director de tercera, y yo soy directora de segunda porque tengo más de 200 alumnos. O sea que ni siquiera viene el sueldo completo de nada. ¿Sí? Lo que hay. No, es que lo que quiero decir es que es un mito de que la escuela de gestión privada está mejor porque recibe todo el Estado y que si ese dinero fuera a parar a la escuela, es un 15% nada más que del presupuesto. Si va a parar a la escuela pública, nos quedamos con el 33% de alumnos sin escuelas, porque además todos esos edificios los pone el privado. No pueden mantener los que tienen. ¿Cómo hacen? Tienen o sea, por eso pregunto por qué está tanta diferencia, o sea, como que en el privado también hay muchas cosas que se están haciendo a la diferencia yo de forma casera le resumo diciendo que el ojo del agua engorda el ganado. En Argentina la educación del Estado es como la plaza, no es de nadie, entonces la rompemos. Esa es la sensación que yo tengo con 27 años de trabajar en la docencia, trabajando en la gestión pública y en la gestión privada, y habiendo sido, o sea, yo fui a escuela pública, no me eduqué en escuela privada. Esa es la sensación.
Es Bueno, como a que- mí me pasa personalmente, yo sé si nadie te controla, no lo haces por ética. Yo no hago paro a la mañana, no hago paro a la tarde. Claro. No soy alguien para el ámbito público, soy la misma persona. Exacto. Pero yo tengo gente conocida que sé que al privado va, porque hay un dueño que la mira y el público no. Entonces, tiene que ver con la idiosincrasia argentina, creo yo. ¿Sí? Como es lo que te digo, armamos una plaza y la dejamos impecable, ¿y de quién es la plaza? Es de todos. Cuidémosla al doble. Los hospitales, las salas. Levantate y agarra el papel, porque después viene otra persona que se va a sentar y dejarle un buen espacio. Pero bueno, no se vive de esa manera, y no se vive de esa manera nada que sea del sector público. Cuando uno ve algo del sector público que funciona, se maravilla, pues no lo puedes crear. Y bueno, o te dicen, a mí me pasó una vez un docente me dijo, mira, no digas nada, me dice, yo a la tarde no estoy yendo, acá sí porque se trabaja. Le dije, mira, no me lo digas porque lo tengo que denunciar. No quiero que me lo digas más, porque yo lo tengo que denunciar. O sea, ¿qué tenemos? ¿Ciudadanos de primera y de segunda? O sea que ¿Nuestros alumnos son de primera y de segunda? o sea, que estos problemas de estas diferencias netamente de la misma población educativa. El problema argentino es el problema de la población. Me permito decir en este momento, sin ir a ningún tinte político partidario, que los gobernantes salen del pueblo. Así que, miren, los griegos, hace 2500 años antes de Cristo, ponían toda la fuerza en la educación porque decían que de ahí había que formar al ciudadano que después podía ser el político que lo gobierne. Pero no aprendimos nada porque son como 5000 años y acá seguimos. La semana pasada nos pasó algo de eso ahí en Balcarce, el tema del paro el miércoles, estaba la estudiantina. La exposición. Están a cargo de dos, ¿cómo se llama? Supervisoras, no, ¿Inspectoras? dos inspectores. Sí. Ofendidísimas porque los chicos habían hecho una parada en la plaza porque habían suspendido la estudiantina. Ah, En claro, teoría, porque sí, todos los profesores los acompañamos en forma voluntaria, no tiene nada que ver con un paro ni con quitar No, clase. claro. Bueno, no suspendieron la estudiantina porque, según decían ellos, no se podía garantizar la seguridad de los chicos. Que estábamos garantizando nosotros con nuestro tiempo. Claro, los profesores. ¿Está? Hicieron una parada delante de los chicos, yo estaba, justo me tocó esa reunión. ¿Con qué necesidad? O sea, viste, sí, el paro está fantástico, pero toda la semana el paro, no se dictó clase. O sea, pero Después eso, miren, eso yo creo que en esto de la diversidad yo respeto, yo pregunto, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Si adhieren o no. El que quiera adherir está bien, porque sabe qué derecho, es un derecho, sabe qué derecho está defendiendo. No, pero sale totalmente del marco, digamos del marco normal, Sí, porque ya sé. era Argentina. El O sea, sentido las que no común. querían ir eran super. El sentido común es el menos común de los sentidos Claro. para nosotros. Los profes íbamos todos. O sea, de hecho, fuimos toda la semana fuera de horario, Claro. porque no alcanzan los profesores para acompañarlos. Claro, necesitas un adulto cada 12, para Exacto. toda resolución. Tenía quinto y sexto, nos íbamos Ahí uno cada turnando. 15. Yo de los proyectos. Sí. Uno cada 15. Pero, Sí. o sea, las dos inspectoras. Claro. Yo, por ejemplo, miren mi propia contradicción, por eso jamás me apunto con el dedo a nadie. Yo estoy afiliada al sindicato y creo que hice 2 paros. Una tuvo que ver cuando mataron a Fuente Alba, porque me pareció... Bueno, lo cierto es que yo pienso que el derecho a la educación es un derecho que está por encima de mi derecho al paro y más con una educación de un menor. O sea, ¿quién se responsabiliza si no lo hago yo? Pobre pibe. Y así está. Entonces, bueno, yo voy, y la verdad es que estoy afiliada al sindicato, pero no puedo, pero tiene que ver con mi forma de pensar. Entonces, yo pregunto, necesito conocer la adhesión al paro, me dicen ro voy o ro no voy, y está bien, porque también cuando vos te planteas y te pones a charlar con alguno de los docentes, la fundamentación que te dan es real. Entonces, es complejo. Lo que yo sé que desde que nací hay 20 paros por año. Y que cuando yo nací sabíamos las tablas en tercer grado y lectura comprensiva al finalizar tercer grado primer ciclo. Y ahora llegan a la universidad sin lectura comprensiva. No quiere decir que sean necesariamente los paros, pero pongámonos a ver qué hicimos en el camino, porque no puede ser. O sea, hay mayor acceso a la educación. Los últimos, bueno, no sería en este momento y lamentablemente cuando uno refiere, no es mi idea referir a gobiernos ni nada, pero digo, del 2000 hasta acá, salvo excepciones últimas, tuvimos el mejor presupuesto educativo. Yo tenía una amiga que era consejera escolar acá, el mejor, o sea, el dinero fue cuando más dinero hubo, nunca había habido tanto.
Tenía una amiga acá que era consejera escolar y me decía, Ro, es el tercer año que voy a poner los inodoros en la escuela X. ¿Me querés decir cómo se lleva un inodoro y el director no se da cuenta? Me decía mi amiga cuando salíamos. No, bueno, entonces hola. La misma la tenía mi hermana, me dice, Ro, ¿vos te pueden tomar una escuela? Y yo, mira, a mí no, pero no sé. Parece que sí se puede. Porque lo que pasa es que en esto cierro, porque si no debe ser tarde. Lo cierto es que hay mucho, por ejemplo, la secundaria puede tener centros de estudiantes, pero se hace política, pero no política partidaria. La política partidaria se hace en la universidad. La política sí hay que hacer, porque vos militás, por ejemplo, aunque estés en un grupo juvenil católico, estás militando. La militancia y la política es sana, porque ¿dónde la aprendes si no? Pero no política. Sí, bueno, en mis tiempos el delegado del curso, que iba a las reuniones y todo, era para cenas de fiestas de curso, de arreglar todo. Pero es que ahí estás aprendiendo a gestionar, claro. Y lo otro viene... No venís a transmitir, no, ahora tiene otro... Bueno, pero porque le dejan tenerlo, porque la ley no lo dice. No correspondería. No corresponde. Entonces, para tomarte una escuela, y no, la verdad que no, son menores de edad. Igual también tienen que hacer reuniones con los padres. Porque, o sea, mi hijo va a la técnica 1 y quisieron tomar la escuela como 2 o 3 veces. Yo siempre iba a las reuniones porque estaba en contra de la toma y había muchos padres que se quedaban callados y todos decían, bueno, tomamos la escuela, y yo levantaba la mano y decía, no. Y ahí se lo replantean otros padres que estaban callados y decían, no. Y se terminó solucionando el problema, no lo solucionó el Estado, terminó solucionando padres y otros padres que era porque tenían una andamia de madera y que después se terminó sacando, y bueno, los padres lo sacamos. Y que la parte de donde entraban y salían. Y después esa obra había quedado parada. Es para ir que vayan, o sea, uno de los 3 pilares de la escuela secundaria es prepararse para el mundo laboral, construir ciudadanía, o sea, aprender lo que antes era, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero instrucción cívica, construcción de ciudadanía y prepararse para la universidad. A ver, nosotros hace 4 años que tenemos centro de estudiantes. Cada vez que hacemos una elección, la hacemos como una elección nacional. Estamos un mes preparando la elección. Primer año prepara las urnas, los sobres, las constancias de votos, los padrones. Los padrones se publican, los chicos saben en qué mesa van a votar. Se hace la semana de propaganda política, se hace la veda y no se puede hablar más ni por Instagram, ni por Facebook, ni colgar nada, sacan todo. Se capacitan a los vocales, a los presidentes de mesa y a los fiscales. Hacemos junta electoral, formamos la junta electoral, bueno, todo esto, y se vota. Bueno, después los chicos están haciendo, tienen un banco de, ¿cómo se llama? Uniformes, o sea, cuando te queda chico lo llevas a la escuela, los chicos los tienen limpios, el que no puede comprar. Pidieron charlas de ESI, pidieron charlas de educación alimentaria, bueno, con el equipo de orientación escolar y el directivo se arma para que tengan las charlas. ¿Pero quién orienta al centro de estudiantes? Lo que hacemos es, hicimos un estatuto que es de la escuela, del centro de estudiantes de nuestra escuela, donde hay un docente que acompaña al centro de estudiantes que tiene voz pero no tiene voto. Sí, pero a veces eso maneja porque es de los chicos. Sí, pero a veces me parece que eso maneja mucho y pero, pasaba en este colegio que era toma y... Claro, pero eso maneja mucho no, o sea, tiene que ser un docente de la escuela, tiene que adherir al proyecto, no tiene por qué ser un proyecto privado y tiene que recordar que estás educando en ciudadanía, no adoctrinando en una política. Sí, exacto, a eso me refiero. Sí. Entonces, si querés construir ciudadanía, ayudarle al chico a que construya, y además no lo puedes largar solo si no lo aprendió. ¿Con quién lo aprende? Con el adulto. Ahora, hacemos que tenga voz pero no voto, porque la realidad es que el centro es de los chicos. Pero si vos tenés, o sea, obviamente todos los docentes que se postulan es gente coherente, que sabe que va a estar ahí para ayudarles a hacer todo lo que sería instrucción cívica de nuestra época y no para poner palabras desde la política partidaria, porque no es el espacio. Mira, esa instrucción cívica de nuestra época tampoco era... No era eso. Yo casi no tuve porque todo mi yo junta electoral. Esa reunión fue bastante violenta porque después hizo otra, que fuimos como, no sé, 80 y pico de padres y llegó a estar hasta un sindicalista de los docentes en esa reunión. Había sido un... Mirá, yo tengo, es la misma obra, yo tengo a mi hijo estando en Boston, mi hijo fue presidente del centro de estudiantes. Los mandan a reuniones intersectoriales y no les cuento cómo viene su cabecita.
en un momento estaba tan contrariado con toda la situación de él y contrariado con su propia escuela, que empezó a cuestionar todo. Y mi marido le dijo, bueno, hijo, está genial, si vos pensás de esa manera, decime en qué escuela te noto mañana. Porque el proyecto al que vas no es así. Y es un proyecto que elegiste, estamos pagando una cuota para eso. Si te pesa, elegí la escuela y te vas. Bueno, mi hijo, por supuesto, con toda su adolescencia y su fuerza siguió insistiendo. El padre dijo, bueno, no, elegí ya la escuela y te cambiamos. No, me dice, a la escuela, estaba bueno, toda la escuela yo la quiero, bueno, si la querés respetarla, y si no, no vamos a faltarte respeto, buscá la escuela, pero no vamos a elegir un proyecto, lo firmás y después lo querés cambiar, y pagás una cuota para eso y ponés a tu hijo en el medio en contra. Es sentido común y nos está faltando. Sí, igual creo que hay mucha población que es como que no dice nada, no es la mayoría. Es como que la mayoría en realidad